para toda su vida o llegaban justo en el momento en el que eran llamados. And I just want to ask you, have you ever received divine instruction since you gave your life to Jesus? Ahora quiero preguntarles, ¿ustedes alguna vez han recibido una instrucción divina como estas desde que dieron su vida a Cristo? Do you know what your divine assignment, your divine errand from God is for this moment and for the rest of the year 2026? ¿Conoces ya tu asignación divina para este momento, para este año, para tu vida o para este 2026? When we say arise and go, it prompts me to ask you, where are you going? In Cuando your de- life, where are you going? Cuando decimos levántate y ve, me hace preguntarte, ¿sabes a dónde vas? ¿A dónde está yendo tu vida en este momento? For the year 2026, where are you going? Para el 2026, ¿hacia dónde estás yendo? And I really pray that you will hear the voice of God, a divine instruction this morning telling you, arise and go. Y de verdad oro para que en esta mañana tú puedas escuchar la voz de Dios y puedas recibir esta asignación divina y puedas levantarte e ir. When God speaks saying, arise and go, it is a call for you to get up from where you are and move to a specific place, your divine location, to do a specific work, which is your divine assignment, either for that time or for the rest of your life. Cuando recibes este llamado de levántate y ve, es un llamado a cumplir una tarea divina, es un llamado a que tomes acción, a que vayas y cumplas eso que Dios te está pidiendo que hagas. And if you like, your divine assignment is your divinely assigned work, which very many people call destiny. La tarea divina que te puede ser asignada es lo que también muchas personas llaman como el destino divino. Very many people think that actually when they hear that particular word, now destiny, they feel it is the glory that God has designed them to become in their lifetime. Este destino divino es lo que Dios quiere que tú hagas o en lo que te conviertas para toda tu vida. Very, very often, when God speaks to you and says, arise and go, the destiny that God is actually referring to is the divine assignment, the divine work that He is sending you to accomplish for Him at that time or throughout your whole life. Cuando Dios te llama o te da esta asignación divina, es un llamado a que salgas, a que te levantes, a que cumplas este destino divino que Él tiene preparado para ti. Some of us are so busy chasing our own personal goals, personal work, personal and a destiny, personal destiny helpers, that we forget we should be about our Father's business. Muchos de nosotros estamos ocupados encargándonos de nuestras cosas personales, trabajo, tareas, asignaciones, pero todo personal y nos olvidamos de encargarnos de la asignación divina, Our Father's work. del trabajo del Padre. No, Jesus started his Father's business, just when he was a small boy of 12 years old. Jesús, vemos su ejemplo, él ya se encargaba de los negocios de su padre desde que tenía 12 años. No, when his parents took him to the temple for dedication, and they thought he was lost in the crowd, and they started searching for him.
Recordemos la historia de cuando él se fue al templo y sus padres creyeron que él estaba perdido, pero en realidad él estaba encargándose de los negocios de su padre en el templo. And when they found him in the temple, he was the one who started to actually query them, telling them, don't you know I should be about my father's business? Y recordemos que él dice cuando lo encuentra, ¿no saben que debería estar en los asuntos de mi padre? Don't you know I should be doing the business that my father assigned me to do in my lifetime? ¿No saben que yo debería estar haciendo todo esto que el padre me ha pedido? So I ask, what is your father's business? Así que yo pregunto, ¿cuál es la tarea que a ti el padre te ha asignado? What is the divine assignment that your heavenly father has assigned for you to fulfill for him with your life? ¿Cuál es la tarea divina que el padre te ha pedido a ti que completes para tu vida? Today, I say that as I speak, may you hear a divine instruction. May you hear God speaking to you from the bottom of your heart, telling you, arise and go. Así que hoy mientras el pastor habla, ah, él desea que tú puedas escuchar la voz del Padre y que Dios te envíe esa asignación divina si aún no la tienes y puedas levantarte e ir. Now, very quickly, let us look at three examples of people that God raised as his servants, that he gave divine assignments. Ok, veamos los 3 ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de las personas a las que Dios le ha dado asignaciones divinas y que han sido más conocidos. Now, the passage we read in our Bible reading talks about the call of Joshua. La porción de la Biblia que leímos en la lectura bíblica habla de la asignación, el llamado de Josué. No, Joshua was called to arise and go, to lead the children of Israel into the promised land. Josué fue llamado a levantarse e ir y guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. His assignment was clear. Su asignación fue muy clara. Now, to complete the mission which his own master Moses could not finish in his lifetime. Que era completar la asignación que le fue asignada a su maestro Moisés y que él no pudo terminar de completar en su vida. Verse 9 of that particular Bible reading, which is Joshua chapter 1, verse 9, tells us that his divine assignment, God said it was a command. It was something he must do. En el versículo 9 vemos que Dios le dice que su asignación no es algo opcional, sino es un mandato que él tiene que cumplir. In verses 5 and verse 9, God told him he will be blessed if he obeyed the commandment and go ahead to do his divine assignment. En esos mismos versículos Dios le dice que él va a ser bendecido si cumple con esa asignación que se le ha sido asignada. His blessing will be that God's presence will be with him wherever he went. Y esa bendición sería que la presencia divina del Espíritu estaría con él a donde fuera que él yera. And God also promised him that, look, everywhere the sole of his feet will step upon, God said he will conquer, he will possess, because he will be with him. Y él dijo que sí, él podía tener éxito y se podía enfrentar a diferentes cosas, pero en medio de todo eso, Dios prometía estar con él durante esa asignación. And so I think that is the very first thing we should note now concerning
divine assignment. That if you obey, if you arise, if you go to the place where God sent you to do the work God actually sent you, the Lord will go with you and he will give you victory to accomplish the work. Entonces vemos en esta porción de la Biblia que si Dios te da una asignación, Él promete estar contigo, Él promete bendecirte, Él promete acompañarte para que tengas éxito si es la asignación que Dios quiere que hagas. But God also told him that, look, for him to succeed, there were conditions that he needed to fulfill. Pero también Dios dice que tienes que hacerlo bajo las condiciones que Él establece For him to be successful, para que eso sea exitoso, para que la tarea sea exitosa, for him to be prosperous, para que también seas prosperado. God gave him 4 conditions that he needed to fulfill so that he will be prosperous in his divine assignment. Y vemos en esta porción que a Josué le dio 4 condiciones para que él pudiera también ser prosperado. The first thing God told him that he should be strong. Y la primera cosa que le dijo es, debe ser fuerte. People who are weak cannot be successful in their divine assignment. Las personas que son débiles no pueden ser exitosas en las asignaciones divinas. You will need the strength of God for you to start the work and for you to complete it successfully. Necesitas la fuerza que viene de Dios para empezar el trabajo y para completar la tarea. Secondly, God told him to be very courageous, which means he needed to be brave because he will face dangers, and he needed to be very, very courageous to face them and to be successful in his divine assignment. La segunda cosa que Dios pide es que seas valiente. Necesitas valentía para poder enfrentar todo lo que venga con esta asignación. The third thing God told him is that he needed to be obedient to the word of God. All the laws of Moses, all the laws in the scriptures, he is to observe, to do them, and not shift, and not change, and not deviate in any way. La tercera cosa que pide es que seas obediente, que obedezcas su palabra, que obedezcas la ley de Moisés para poder completar con éxito la asignación. And for him to obey the laws of God, God told him he needed to study, to meditate on the law of the Lord and the book of the law day and night. Basically, he is to be dedicated to the scriptures because the word of God will be his guide for him to be successful, for him to be prosperous in his divine assignment. Y parte de obedecer implica leer, implica estudiar la palabra a profundidad, implica leer el libro y dedicar tiempo a las escrituras para poder ser guiado a través de ellas y tener éxito en la tarea. Therefore, like it was for Joshua, if God has given you an assignment, you will need these 4 things too. You will need to be strong, you will need to be brave, you will need to be obedient, and you will need to be studious, to study the word of God with dedication. Entonces, si como Josué, a ti Dios te ha dado una asignación, necesitas estas 4 cosas. Necesitas ser fuerte, necesitas ser valiente, necesitas obedecer la ley y necesitas ir profundo en las escrituras y dejarte ser guiado. The second example is the call of Jonah. El segundo llamado es el de Jonás. Which actually we will read in Jonah chapter 1, verses 1 to 3.
Vamos a leer Jonás, capítulo 1, versos del 1 al 3. Now Jonah was an willing messenger, who did not like his divine assignment. Jonás era un mensajero que como que retenía o no quería hacer el trabajo que se le había asignado. Uh, some of us, we are like Jonah. We know what God wants us to do, but we don't like that job. And then the next thing that you now do is to run, to try to escape from the presence of God. Y muchos de nosotros podemos ser como Jonás, que somos reacios o somos necios para cumplir la tarea que Dios nos ha pedido y queremos huir, queremos escapar. However, he later went to do his divine assignment because God put him in a situation where he had to choose between dying and obeying God's call. Pero él llegó a un punto en el que Dios lo puso en una situación en el que tenía que escoger o morir o seguir el llamado que Dios le había puesto. And in verse 2, Jonah 1, God said, "Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me." En el verso 2 dice, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama por ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia, se ha excedido. Instead of this particular servant of God to arise and go to Nineveh, we all know what he did. Instead of him to go to his place of divine assignment, Jonah arose and ran away in the opposite direction, as far as possible from where God wanted him to go. Y en lugar de irse a Nínive, el lugar de la asignación divina, el lugar que Dios le había dicho, sabemos la historia, ¿no? Que él hizo todo lo contrario. Él se fue en otra dirección lo más lejos que pudo. But his disobedience brought him a chain of problems, sending him down on a downward spiral to the point of death in the belly of a big fish. Pero sabemos que esta desobediencia desencadenó problemas, venía uno tras otro y se envolvió en una espiral hasta el punto en el que terminó en el estómago de este gran pez que ya conocemos. So if you read the first chapter of Jonah, you will see that we are told that he first went down to Joppa. Then he went down to the bottom of the ship. Then he went down to the bottom of the sea. And he went down to the belly of the fish. He just kept going down as he attempted to run away from his divine assignment. Entonces, si leemos el capítulo 1 del libro de Jonás, vemos que él solo iba de mal en peor. Él terminó en el fondo del mar, terminó en el fondo del vientre de ese pez y todo iba de mal en peor. Are you trying to escape your divine assignment? Are you running away from your divine location where God has asked you to go to do something for him? Like you saw with Jonah, nothing will work right. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿estás huyendo del llamado que Dios te ha puesto? ¿Estás huyendo de la tarea o de la asignación que Dios te ha dado? If this man Jonah did not to repent and beg God for forgiveness, I bet God would have allowed him to be digested in the belly of the fish. En la historia vemos que si Jonás no se hubiera arrepentido de haber hecho todo lo contrario de lo que Dios le había dicho y rogado por su perdón, seguramente habría sido digerido y muerto adentro del vientre de ese gran pez. How many of God's
God's children are actually suffering today because they refuse to go on God's errand. ¿Cuántos hermanos cristianos no vemos sufriendo porque escogen por voluntad propia ir en dirección opuesta a lo que Dios les ha llamado? How many Christians today are dying without fulfilling their divine assignment? ¿Cuántos cristianos hoy en día están muriendo sin haber completado su asignación divina? May that not be your portion in Jesus' name. Que Dios no permita eso en el nombre de Jesús. I ask you that when you hear the voice of God, when you receive divine instruction that says, arise and go, let us get up and let us go. Te digo en esta mañana que cuando tú recibas la tarea divina, que cuando Dios te diga, levántate y ve, lo hagas. No, God gave the Jonah a second chance. Pero Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. The same divine call, the same divine assignment given to him a second time. Le dio la misma tarea, la misma asignación una segunda vez. I would say he was actually lucky because it is not everybody who gets a second chance to do their divine assignment. Y Jonás fue bendecido, él tuvo suerte porque no todos tienen esta misma oportunidad de que Dios les dé la tarea divina una segunda vez. For me, I would say it was like the way I got my original call to go and work with people affected by leprosy. En esa ocasión a Jonás se le dio esa segunda oportunidad, pero no todos la tienen. But actually, because of the very many problems that I actually battled with that organization, it came to a point I was forced to probably resign, spontaneously, and it appeared as if that I actually resigned without praying, without thinking. Y el pastor tuvo una situación, digamos, algo similar. Él por muchos problemas que estaba pasando, casi renuncia a la asignación o a la tarea que Dios le había dado, sin antes haber orado y haber como considerado bien esa decisión. And I relocated to the UK afterwards. Y después de eso, él fue reasignado y para venir para acá a Reino Unido. And after a while, I started to think, had I made a mistake? Had I left my place of a divine assignment? Have I left what the Lord called me to do? Y él tal vez tenía muchas de estas preguntas y se preguntaba, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto de dejar mi lugar, de seguir la voz de Dios? I tried to actually return to the leprosy mission very many times, but I was denied a second chance. Y él intentó muchas veces el regresar, el no hacer, el no seguir la tarea, pero él fue rechazado todas esas veces que lo intentó hacer. My Dutch boss told me that I had burnt my bridge when I left Africa. Su jefe le dijo que él había quemado el puente para volver a África cuando él tomó la decisión de venirse para acá. And he told me there was no going back. Y le dijo que no había forma de regresar. Dad, was I a Jonah therefore? Entonces él dijo, ¿yo soy un Jonás? Maybe God expected me to stop looking backwards when I relocated to the UK and to start looking forward and to arise from where faith in the leprosy mission dropped me and to go up to a new divine assignment of faith that has brought me to where I am today. Y lo que él estaba haciendo era que Dios esperaba que dejara
de mirar hacia atrás, de querer buscar todas las posibilidades para poder volver a su país, pero lo que hizo en ese momento fue enfocarse y mirar hacia adelante, lo que Dios tenía para él en este lugar. The other lesson that actually we can learn today is about the call of Paul. Y lo que nos lleva a el llamado de Pablo. And at times when God calls a person, he also calls another person, to walk with the first person, to help the original person know the assignment he has called him to do. Y a veces cuando Dios nos llama a nosotros, también llama a otras personas primero para que sean nuestra mano y caminar juntos. And that was the calling of Paul when he was on his way to Damascus. Y ese fue el tipo de llamado que recibió Pablo cuando estaba en su camino de vuelta hacia Damasco. In Acts chapter 9, verses 5 and 6, it was Paul, after he knew that it was Jesus Christ, after speaking to him, he asked Jesus, "What do you want me to do?" En Hechos 9:6, Dios le estaba diciendo, levántate y ve a la ciudad, y ahí se te dirá todo lo que tengas que hacer. Y entonces más tarde fue que Pablo recibió esas palabras. And in verse 6, God told him, "Arise and go into the city, and you will be told what you must do." Entonces en el verso 6 claramente Dios le dice esto, primero ve a la ciudad y de ahí te daré las instrucciones. And I actually thought about this. Why did Jesus not just tell Paul as at that time? It was at the point of him actually converting from being a Pharisee to becoming a Christian. So I felt that God knew that he actually needed an experienced hand to guide him, to actually mentor him, to also pray for him. And that was what the second man Jesus sent, Ananias, came into the life of Paul to do. Y Dios pudo haberle dado desde un inicio todas las instrucciones, pero Dios sabía que Pablo acababa de convertirse, que era un fariseo que perseguía a cristianos. Entonces, él necesitaba una persona con más experiencia que fuera su guía y que lo ayudara en este camino espiritual, y es que mandó a Ananías. Looking at the lesson that we can take away from the call of Paul is the fact that, look, there are times when we do not hear a divine instruction until we ask, "Lord, what do you want me to do?" Entonces puede que algunos de nosotros estemos recibiendo el llamado de Pablo, que no vamos a recibir instrucciones claras desde un inicio, sino hasta que nosotros preguntemos, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? David also did that a lot. David, from time to time, made it his own habit that before he took any step in his life, he would seek the will of God and ask God what he should do. How do I respond? Where do you want me to go? What work do you want me to do? That was the practice of David, and it helped him to fulfill his divine assignment as a king over the people of God. Como el caso de David, que él no tomaba ninguna decisión ni hacía nada sin antes orar y pedir la dirección de Dios para confirmar que él estuviera haciendo la voluntad del Padre. Entonces muchas veces nosotros necesitamos hacer eso primero, preguntar y la oración. So, do you know your divine assignment? Así que, ¿conoces tu asignación divina? Are you in your divine location? ¿Estás en tu ubicación o en tu locación divina? If you are lost, like at Jonah, or if you are actually zealous without knowledge, like Paul,
I think it is time you arise and go on your divine assignment. ¿Te identificas con Jonás o con Pablo? ¿Cuál de los dos es tu llamado? Jesus gave a divine assignment to all the church in his divine instruction that he gave before he ascended to heaven. Jesús nos ha dejado un llamado a todos como su iglesia antes de que Él se fuera después de resucitar. Dejó esta asignación. This is the instruction that we commonly call Operation Go Ye. Jesús nos envía a todos juntos a levantarnos e ir. In Matthew 28, verses 18 and 20. En Mateo It reads, yeah, go on, sorry. En Mateo 28 del 18 al 20 y en Marcos 16 del 15 al 16. Good. 18 reads, and Jesus came and he spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And Mark chapter 16, verses 15 and 16. This was where Jesus said to them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believes and is baptized shall be saved, and he that believes not shall be damned. En Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. For you and me, and for you and me, and for the entire church. If you have a personal divine assignment, I say arise and go to do it. Entonces esto lo dejó para que tú y yo podamos tener una asignación personal, que nos levantemos y vayamos. Even if you say you don't know your divine assignment, take the Go Ye Commission as your divine assignment today. Puedes tal vez decir, yo no tengo una asignación divina, entonces toma esta asignación que Dios nos ha dejado a todos y hazla personal. And I want to end by actually encouraging us that you need to know your divine assignment. Ahora quiero ir concluyendo diciéndote que tú debes saber cuál es tu asignación divina. Without divine instruction, our lives will be like a floater, like a ship that is lost at sea, drifting aimlessly, but going nowhere. Sin una asignación divina, nuestras vidas son como un flotador, como un barco perdido que no tiene un rumbo fijo, entonces podemos perdernos muy fácilmente. Divine assignment is what brings meaning and a divine direction to your life, a purpose into the way we live. Una asignación divina es lo que da significado a nuestra vida y le da una dirección divina, le da un propósito a nuestra existencia. Have you heard divine instruction that says arise and go? Let us arise and go. ¿Alguna vez has tenido una asignación en la que Dios te diga levántate y ve? Si no, tómalo ahorita y levántate y hazlo y ve. If you do not know your divine assignment, then why don't you do like Paul and David and ask God, Lord, what do you want me to do this year? What do you want me to do next year?
What do you want me to do for you with my life? Otherwise, everything you do in your life will be selfish without a divine instruction. Si aún no tienes tu asignación divina y quieres saber, haz como Pablo y David lo hacían. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga este año? ¿Qué es lo que quieres que haga con mi vida? ¿Cuál es el propósito? Porque si no estás viviendo una vida solo para ti, una vida egoísta y es algo sin propósito. With the operation Go Ye, we can arise together and go and become witnesses for Christ wherever we are. Así que le preguntemos a Dios, nos levantemos y vayamos y trabajemos todos juntos para cumplir la misión. Amen. And I want to end by kindly asking us all to read Acts 1 verse 8 together as a church. Just for us to know that, look, if you have a divine an assignment, that God makes a divine provision, that is the Holy Spirit, that gives you power to become a witness for Jesus. Entonces, como iglesia, todos juntos vamos a leer Hechos, capítulo 1, verso 8. Y si Dios te da una asignación divina, Él va a proveer todo lo que tú necesites para poder completarla. And can we read Acts 1:8 together? Leamos Hechos 1:8 todos juntos. But you will Okay. receive power See when power. the Holy Spirit When- comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Amen. 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 Why don't you just stand up now and just begin to pray for yourself? If God has once given you a divine assignment that you turned away from, if God told you to actually go to Ghana and you came over to the UK, chasing personal goals, maybe this is time for you to actually restitute and say, Lord God, revive me. Give me a second chance. Give us, Lord, second. And if you do not know what your divine assignment is, this is the time for you to really ask God and say, God, what do you want me to do? Why don't you stand up now and just pray and say, Lord,